Ya. Bien, buenos días, señores miembros del jurado. Mi nombre es Adriana Lucía Incio León, quien va a presentarles su proyecto de investigación titulado El acoso sexual en menores de 14 años y su impacto en la protección de la dignidad. Quien tiene como autora la misma, Adriana Lucía Incio León, como asesor temático el doctor Juan Pablo II Reaño Arana y como asesor metodológico el doctor Jorge Antonio Machuca Vilches. Bien, este trabajo se realiza dentro del curso de titulación número 1 de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, con fecha de Chiclayo 2025. Bien, bien. Con respecto a los objetivos de este trabajo es determinar de qué manera la incorporación del delito de acoso sexual en menores de 14 años impactaría en la protección de la integridad del menor. Y como objetivos específicos hemos planteado tres. El primero es analizar el marco normativo y la jurisprudencia nacional aplicable a los casos del delito de acoso sexual en menores de edad y así determinando las causas y consecuencias de la incorporación del acoso sexual en menores de 14 años. Como objetivo específico número 2 tenemos examinar los factores de vulnerabilidad que hacen susceptibles el delito de acoso sexual en menores de 14 años a través del análisis de informes de estudios realizados para la adopción de medidas preventivas para la protección especial que requieren. Con respecto al objetivo específico número 3, tenemos realizar un estudio de derecho comparado en torno al delito de acoso sexual en menores de 14 años, identificando las buenas prácticas y aportes que puedan fortalecer de esta manera a la legislación nacional. Bien. Con respecto a nuestra realidad problemática, nosotros señalamos que en el Perú el acoso sexual continúa en un constante aumento y las autoridades no adoptan las medidas preventivas ni sancionadoras efectivas, lo que esto va a demostrar una alarmante negligencia institucional. Aquí, según la Defensoría del Pueblo en el año 2024, este nos señala que 9 de cada 10 personas han sido víctimas de esta forma de violencia, siendo las más destacadas los menores de edad, las mujeres e incluso los adolescentes. Aquí el problema radica principalmente en la vulneración de la dignidad y la integridad de la víctima, con mayor gravedad en menores de 14 años, puesto que se ha evidenciado una existencia en la deficiencia judicial debido a que se nos señala de que 8 de cada 10 denuncias no son atendidas adecuadamente. E incluso, aunque el Código Penal peruano tipifica el acoso sexual como un agravante en menores entre los 14 y los 18 años, se observa una exclusión preocupante con respecto a los menores de 14 años. Con respecto al marco teórico, nosotros consideramos dos categorías: el acoso sexual en menores de 14 años y el derecho a la integridad personal en menores de 14 años. Con respecto a la primera categoría, estos dos autores de forma breve nos mencionan de que el acoso sexual es una conducta de connotación sexual no consentida, ejercida, ¿no? Mediante gestos, palabras, algún contacto físico u otro medio con el fin de incomodar u obtener alguna respuesta sexual de la víctima, y esto va a vulnerar tanto a la libertad sexual en el caso de los mayores de edad y la integridad sexual en el caso de los menores de edad. Bien, con respecto a la segunda categoría referente al derecho a la integridad personal en menores de edad, esta nos menciona, estos dos autores nos señalan de que es un derecho fundamental de la persona, puesto que protege a toda la sociedad frente a daños ya sean físicos, psicológicos o incluso morales, ¿no? Lo que, lo que se busca, lo que el Estado busca es garantizar el respeto de la dignidad humana, puesto que esto se encuentra relacionado estrechamente con el derecho a la integridad personal. Bien, con respecto a nuestro esquema de resultados, eh, como primer hallazgo tenemos lo que es analizar el marco normativo, ¿no? Anterior a la incorporación del artículo 176D con referencia al acoso sexual en menores de 14 años. Esto con la finalidad de poder identificar algún vacío legal, lo que va a permitir argumentar dicha incorporación. Esto se va a dar a través de un procedimiento formal que aquí, como aquí se detalla, primero va a ser ingresar a la página de web, que es para solicitar el acceso a la información pública.
Posteriormente, buscar la entidad que brindará expedientes y casaciones de este tipo de casos en los últimos 5 años en el rango del año 2020 y 2025. Y de esta manera, en caso, seleccionar a la Corte Superior y al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que considero que me van a dar la información oportuna para desarrollar esto. Posteriormente, se va a dar la realización de entrevistas a fiscales del Ministerio Público que han tenido algún contacto directo con algún tipo de acoso, de algún tipo de caso de acoso sexual en menores de edad. Esto con la finalidad de que ellos nos puedan describir cuáles son las razones legislativas o sociales que motivaron la incorporación referente al acoso sexual en menores de 14 años, así como también las consecuencias de la incorporación de la misma. Y además nos brinden una perspectiva sobre el impacto o el grado de impacto que genera este delito en la integridad personal del menor. Bien, con respecto a nuestro objetivo específico número 2, aquí se va a analizar estudios donde se señalen cuáles son los factores que hacen susceptibles al menor de edad. En este caso, por ejemplo, el nivel de exposición digital temprana, una madurez física precoz, el aumento de casos en delitos de acoso sexual, entre otros factores. Todo ello se va a llevar en el lapso de los últimos 5 años. Esto se va a analizar en base a artículos científicos, informes de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio de la Mujer, UNICEF, Plan Internacional, entre otros. Asimismo, asimismo, se va a realizar una entrevista a psicólogos especialistas, puesto que ellos son considerados autores pluridisciplinarios, ¿no? En los cuales estos nos van a integrar conocimientos, enfoques, métodos de distintas disciplinas para abordar un fenómeno complejo como es este. Ellos con la finalidad de que nos precisen qué factores son los que hacen vulnerables a los menores de edad y nos brinden cuál es el impacto que este genera en el delito de su integridad personal. Esto se va a realizar vía Zoom, según el día y la hora fijada por el fiscal o, perdón, por el psicólogo a entrevistar. Bien, con respecto al objetivo número 3, se busca contrastar la normativa, ¿no?, internacional referida al delito de acoso sexual en menores de edad a través de análisis de sentencias emblemáticas entre los años 2020 y 2025 que analicen el delito de acoso sexual en menores de edad, ¿no? Y evidenciar cómo distintos sistemas jurídicos van a abordar este tipo penal. Asimismo, el estudio se enfocará en comparar, ¿no?, de esta manera los criterios de valoración probatoria y el razonamiento judicial en los países a comparar. Y esto va a permitir identificar las buenas prácticas en la protección de la integridad del menor. Estos aportes van a ser fundamentales para poder eh, garantizar una mejora en la legislación peruana, permitiendo que la tipificación, la persecución e incluso la preservación del delito penal sea todo asegurando una respuesta efectiva por las autoridades. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Vamos en orden, ¿ya? En primer lugar, se valora digamos, la claridad para exponer, el manejo, digamos, de tu propia presentación, ¿no? Algo que ya habíamos, apreciado anteriormente a lo largo del curso. Una pequeña retroalimentación, ¿ya? Hay que hablar en tercera persona, ¿ya? En el pasado no era así. Se señalaba, por ejemplo, que el trabajo era nuestro, ¿no? Creemos. ¿Por qué? Porque se decía que eras tú con todos los que estás citando. Esa era la razón por la cual hace 20 años se redactaba en primera persona. Pero ahora ya más actualmente, que nos guiamos por criterios APA, etcétera, lo que se sugiere y se debe seguir es que se redacte en tercera persona. Entonces, no debemos aludir a nosotros, ¿no? A nuestro país, ¿no? Etcétera, sino a se considera, se cree, se prefiere, ¿no? Se va a realizar, así siempre en tercera, ¿ya? Lo otro fue una pequeña duda en la parte de hallazgos, ¿no? Que seguramente tú también la sentiste, ¿no? Todavía no son hallazgos, todavía estamos en el esquema.
Estamos justamente planteando un esquema de resultados. El sinónimo de resultados es hallazgo, pero digamos, en esta etapa en la que estamos trazando un plan de cómo se va a llevar a cabo esos resultados, todavía estamos hablando de lo que es un esquema de resultados, ¿no? Que tendrá pues que transformarse en hallazgos cuando lo acabemos, ¿no? Muy bien. Entonces, a ver, vamos con las preguntas, ¿ya? Para poder manejar mejor. Retrocede especialmente me interesa, como es un tema estás en el tema de proyecto, todavía no has hecho esta actividad, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo que tienes previsto, ¿no? Tú tienes previsto el entrevistar, por ejemplo, a fiscales del Ministerio Público que hayan tenido contacto con casos de acoso, ¿no? O sea, súper focalizado. Si tienes un fiscal, por ejemplo, que ve delitos tributarios, no te sirve, ¿sí o no? Ya. No, Entonces, ¿cuál sería, digamos, tu estrategia para poder alcanzar a esos fiscales que hayan tenido contacto con casos de acoso? bien, mi estrategia para alcanzar estas entrevistas es acudir al Ministerio Público para que de esta manera me brinden información sobre qué fiscales o qué despachos se enfocan precisamente con el tema de los delitos sexuales. Luego de ello, acudir a este despacho y, bueno, solicitar al fiscal que me pueda brindar una entrevista dependiendo de su disponibilidad y, bueno, realizarle las preguntas correspondientes a él. Ok, ahí ten presente, por ejemplo, que este es lo que tú formulas cuando haces resultados, es el óptimo, lo deseable, lo ideal, ¿ya? Pero en la práctica no es tan fácil, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, proyecta entrevistar a abogados especialistas en nuevas tecnologías, pero llegado el momento, esos abogados son pocos y no quieren dar entrevistas, ¿no? Entonces se convierte inmediatamente en una limitación. Acuérdate de eso. O sea, los trabajos de investigación, así como ahora tienes un esquema que proyectas de resultados, más adelante se va a convertir eventualmente en una limitación. Si es que no se diese. Sin embargo, hay mecanismos para ir acercándonos a esto, ¿no? Por ejemplo, si queremos ir entrevistando a personas especialistas en un determinado tema, ¿no? Y vamos conociéndolas, siempre se dan el, ponencias, por ejemplo, y ponencias temáticas. Tú deberías estar buscando ponencias que hablen del acoso sexual de menores, que las hay, así de focalizadas las hay, especialmente como parte de capacitaciones que impulsa el Colegio de Abogados o el propio Poder Judicial. Entonces, cuando se acude a esas ponencias, ¿no? Se van a estar estableciendo como una suerte de networking, o sea, una red de contactos. Vas y le vas diciendo, a la hora que preguntan, por ejemplo, al ponente, tú deberías ser de las personas que preguntan. A la hora que el ponente da sus redes para poder estar en contacto, para difundir información, tú tienes que ir siguiendo esas redes, porque hay un plazo entre lo que hacemos este curso y entre que vas a presentar tus resultados hechos. Estamos ahorita a junio, entonces hasta que redactes ya los resultados en el marco del curso, el segundo curso, va a pasar por lo menos 3, 4 meses. Y ahí hay que aprovechar ese tiempo para ir estableciendo el networking. ¿Se entiende? Igual los pedidos de información. Si tú esperas a última hora para poder hacer ese pedido de acceso a la información pública que estás proyectando, de repente te das cuenta de lo siguiente. Algunas personas hacen un pedido y les responde la entidad. Oye, ¿sabes qué? Sí, te puedo dar la información, pero ha faltado precisar esto. Ha faltado que indiques esto, ¿no? Acótame el periodo, acótame la temática. Hay estos tres elementos, ¿cuál quieres, no? Entonces, eso quita tiempo. Eso implica una suerte de ping-pong con la entidad. Y eso tienes que así irlo previendo desde ahora, una vez que esto quede oleado y sacramentado, ¿no? Ahora, si tú tienes, por ejemplo, el tema de derecho comparado, que es uno de los aspectos que quieres ver, pon por favor el tercer objetivo específico, ¿ya? Acá no se llegó a ajustar al igual que al inicio, ¿no? Que era realizar un estudio de derecho comparado en torno al tema, ¿no? Ya. El,
¿Cómo harías este estudio de derecho comparado? ¿Cómo lo piensas desarrollar? Bien, de acuerdo a mi asesor temático y yo hemos estado viendo, informándonos aún sobre los países con los cuales vamos a realizar la comparativa, ¿no? Hemos tomado como el principal España, está Venezuela, Colombia, pero aún falta como que recoger información para ver si esos países nos resultan eficientes en este en esta investigación. Y por ejemplo, ya, vas a comparar de repente la normativa de acoso. ¿Está bien? ¿Cómo crearías un cuadro de criterios para comparar esa normativa? ¿Qué criterios compararías? Sí, claro. Aquí se van a comparar los criterios que optan los otros países con respecto al tipo penal, cuáles son los elementos de convicción que recogen para que sea tipificado como tal, ¿no? Y todo ello compararlo con la legislación peruana y buscar de qué manera ellos pueden aportar a que la legislación sea mucho más eficiente y de esta manera poder priorizar el interés superior del niño, ya sea extinguiendo el tipo penal o disminuyendo estos tipos de casos. Ok, por eso te decía, por ejemplo, que en lugar de poner, contrastar la normativa internacional del delito de acoso que te cierra puertas, que te vuelve muy cerrado lo que vas a revisar, el énfasis, pon por favor el objetivo específico 3 como está en el inicio. Ahí dice, ¿no? Realizar un estudio de derecho comparado en torno al delito. Es mucho más amplio, si te das cuenta, porque ahí sí se puede ver buenas prácticas. De repente podrías encontrar un tratado al cual se ha suscrito de repente Colombia para buscar mitigar el tema del acoso. Y un tratado ya representa otro tipo de regulaciones, ya no tanto sancionatorias, ya no tanto de índole penal, sino por ejemplo de índole preventiva, de índole educativo, ¿no? Regulación responsiva, ¿no? Diferentes elementos que no necesariamente estén dentro del derecho penal. Y entonces sí calza con el tema de que tú busques buenas prácticas, ¿no? Está mucho, porque encontrar buenas prácticas en derecho penal como que es el derecho penal es la última ratio, ¿no? Está para más que nada sancionar, ¿no? Podrían ser buenas prácticas, si lo quieres precisar más, podrían ser buenas prácticas, digamos, que se han ido desarrollando a nivel de jurisprudencia, pero creo que tú quieres ir más lejos. ¿A qué te refieres con buenas prácticas? Claro, en buenas prácticas me hago referencia a cómo es que los otros países, a ver, cómo es que los otros países van a sancionar o cómo elaboran su fallo de acuerdo al interés superior del niño, ¿no? En cuanto no se vea afectado. Ok, ya ves, entonces cualquier persona que lo ve, ¿no? Podría entender que puedes ir más lejos, dependiendo de cómo lo escribas. Si lo dejas así como está, te vas poniendo un poquito más cerca de lo que es solamente la regulación del delito. Si precisas que estás hablando de buenas prácticas, el tema se amplía bastante, ¿no? No se habla tanto de buenas prácticas al momento de resolver, ¿no? Se habla un poquito de buenas prácticas en aspectos preventivos, por ejemplo, ¿no? Al momento de resolver, de repente se podría hablar identificando, ¿no? Cuáles han sido, digamos, la evolución de los fallos, ¿no? Para poder sancionar de manera efectiva esta situación, para poder, dependiendo a dónde lo quieras llevar. Pero, por ejemplo, si haces eso, estás haciendo bastante más restringido lo que estás buscando. ¿No? Entonces, de repente, como te digo, como parte de la información que vas a trazar, podría ser un poquito más amplio. Podrías empezar a ver tratados a los que se acogen los países o eventualmente, por ejemplo, en ese tipo de temas, no solamente se trata pues de sancionar a los menores de 14 años, ¿no? Perdón, a los que acosan a menores de 14 años, sino eventualmente de establecer estrategias de prevención, estrategias de detección temprana, estrategias de monitoreo de algunos espacios que pueden ser más sensibles. Un colegio, por ejemplo.
¿no? Un espacio donde hayan más menores. Eso trata de darle una mirada para ver realmente que se entienda hacia dónde vas. Si vas a ir al tema de buscar la evolución de los criterios jurisprudenciales, ¿no? ¿Cuáles han sido los mecanismos al momento de resolver que han permitido una sanción más efectiva, una sanción más eficaz, etcétera? Ponlo al momento de señalar hacia dónde se orienta este estudio de derecho comparado, ¿no? Mi consejo es no lo focalices tanto. Por eso te decía, haz un estudio de derecho comparado en torno al delito, ¿no? Un poco más genérico, de manera que puedas justamente buscar más espacio. Derecho comparado no solamente es comparar el Código Penal de todos los países. Puedes encontrar eventualmente alguna regulación vinculada, algunas buenas prácticas en otros espacios, ¿no? Muy bien, estimada Lucía. Entonces, te agradezco mucho por esta presustentación. En realidad creo que va a ayudar bastante a las personas que lo vean en general, pero a tus compañeros en particular. ¿Ya? Muchas gracias. Acá cortamos entonces. Que tenga buen día. Igualmente, doctor, muchas gracias.